Bien, vamos a lo que también les habíamos anticipado. El hospital de Valparaíso, Carlos Van Buren, lamentó, esto fue a mediados de mayo, recordemos la muerte por COVID-19 de Karen Figueroa Rodríguez, una técnico paramédica del servicio de mediana complejidad quirúrgica que se desempeñaba por 15 años en esa institución, tenía 40 años, fue un hecho que realmente golpeó a la comunidad de salud de este hospital, que además implementó en abril una nueva UCI, un servicio ideado para COVID-19, ¿no es cierto?, exclusivamente para atender a los pacientes que están afectados por este virus, que requieren ventilación mecánica, y queremos conversar justamente con su director. Tenemos en línea Javier del Río. Señor del Río, buenos días y gracias por su tiempo con ADN hoy. Hola, muy buenos días y muy buenos días a todos los auditores. Partamos preguntándole, nos gustaría preguntarle, Javier, ¿cuál es la situación actual? ¿Ustedes están en qué grado de sobrecarga? ¿Se podría decir que ya están casi sobrepasando el límite? No, afortunadamente nosotros no hemos llegado a esa condición. Nosotros tenemos todavía disponibilidad de camas, así que no estamos en esa situación acá en el hospital. El hecho de que hayan comenzado la cuarentena total en Valparaíso, ¿qué cambios ha generado respecto de la situación que ustedes tienen como hospital? Bueno, tú sabes perfectamente que todos los cambios de las cuarentenas cuando se inician vienen a posteriori con respecto a la situación de los pacientes, por lo tanto la disminución la vamos a sentir más adelante. Ahora, del funcionamiento del hospital, obviamente las cuarentenas y sobre todo los primeros días causan trastorno porque las diferentes aduanas producen los retrasos correspondientes, la dificultad para llegar al establecimiento. Entonces en ese aspecto hemos tenido ciertas dificultades que han ido mejorando. Yo, por lo menos hoy día ya vi que fue más fácil llegar. Uno tiene que empezar a acostumbrarse con esos horarios. Yo estoy residiendo en Concón, por lo tanto tengo que pasar 3 controles antes de llegar. Sí, hay un tema ahí. Director, ¿cuál es el panorama entonces en materia de adaptación que ha tenido que hacer el Hospital Van Buren para atender a los pacientes COVID? ¿Cuántos ventiladores, cuántas camas críticas tenían ustedes, en cuánto las han incrementado? ¿Están atendiendo también como otros hospitales pacientes críticos en pabellones quirúrgicos o en otras unidades? Sí, bueno, nosotros inicialmente en nuestro hospital nosotros teníamos una UCI que de 14 camas, y en la actualidad tenemos una UCI de 32 y una UTI de 22 y tenemos una UTI ahora de 32 y también de baja complejidad. Separamos el hospital en 2 áreas, porque nuestro hospital es un hospital que tiene una serie de características que no todos los hospitales las tienen, porque nosotros somos un referente suprarregional. Nosotros la neurocirugía, la oncología, la atendemos desde Atacama hasta acá, hasta Valparaíso, y la oncología desde Coquimbo. Entonces nosotros somos súper regionales y por lo tanto nosotros tenemos que seguir funcionando. Entonces el hospital nosotros lo dividimos en 2. Entonces separamos totalmente todo lo que es la enfermedad COVID-19 versus las otras patologías que nosotros tenemos que seguir funcionando. Por lo tanto nosotros duplicamos y triplicamos en muchas áreas nuestra capacidad de atención. Crecimos muy prematuramente y nosotros fortalecimos mucho el tratamiento intermedio, por lo tanto no hemos tenido crisis en las áreas de cuidado intensivo. ¿Qué significa eso, director, que han podido atender a pacientes antes que se agraven, pero de COVID-19, parando un poquito la demanda por camas críticas? Claro, lo que sucede es que hay que entender también que el paciente UCI, la llegada a un paciente UCI es la derrota de toda la cadena previa, desde la detección de la enfermedad hasta todo el proceso interno de cuando la persona llega, se trata, si se manda a domicilio o se interna, etcétera. Entonces nosotros hemos fortalecido porque, bueno, el jefe de la UCI estructuró ese plan y fortaleció mucho los pasos intermedios antes del agravamiento, que significa que llega un paciente a la UCI, que siempre el paciente que está en una unidad de cuidado intensivo es un paciente que está grave.
Entonces, y esa ha sido, yo creo que una de las grandes estrategias que nos ha funcionado bastante bien. Nosotros empezamos muy tempranamente con toda esta división. Y lo otro que separamos también, hicimos dos urgencias. Una urgencia totalmente destinada a la parte respiratoria, incluso los flujos de la gente nosotros los separamos. Nos tuvimos ayuda del alcalde de Valparaíso, el alcalde Char, que incluso nos pasó los contenedores que usan para sacar los permisos de circulación. Entonces la atención a público incluso lo diferenciamos, lo aislamos. Entonces en ese aspecto fuimos bien cautos y bien sacando todas las experiencias internacionales. Y en la actualidad uno siempre, y yo lo he dicho en todas las oportunidades, siempre los recursos son limitados. Sí, pero hasta el momento nosotros no llegamos a una etapa así crítica como se ve en otras partes y uno lo escucha claro. Por los diferentes medios. Sí, conversamos a esta hora con el director del Hospital de Valparaíso, Carlos von Buren, Javier del Río. Javier, lo que en todos los hospitales ha sido tema y es, primero, ¿qué porcentaje tiene usted de personal de salud contagiado y que está fuera naturalmente de las labores esenciales? Y de ese porcentaje me gustaría saber en qué condiciones está ese personal. Bueno, nosotros con la pregunta que tú me haces hay que tener dos situaciones que son los casos activos y los casos que están en cuarentena, porque el que está en cuarentena no necesariamente, ustedes ya lo saben, casi todo el mundo ya como es muy experto en todo esto, no necesariamente está contagiado. Entonces nosotros ya tenemos 70 personas recuperadas que estuvieron con COVID-19 y llegamos a tener un total de 114. Y gente en cuarentena, ahora todo esto no son todos de un momento, sino que son acumulativos. Y en las cuarentenas, nosotros hemos tenido gente en cuarentena de 276 personas y actualmente tenemos activas 26. Ahora es un hospital donde trabaja mucha gente. Este hospital, entre las personas que están de planta y la suplencia de reemplazo y la gente en horario, nosotros superamos los 3.330 personas. O sea, no es un número. O sea, sí, somos el empleador más grande de aquí en la región. Director, un detalle, cuando no es un detalle menor para nada, pero el ministro de Salud y las autoridades en esta semana, cambio de equipo ahí en Salud, han puesto mucho énfasis en no descuidar todas las demás cosas que no son COVID. El control de la embarazada, el control de niños sanos, los controles de los pacientes de VIH, en fin. En vista de que usted nos destacaba hace un ratito que tienen dividido el hospital en dos y todo lo demás sigue funcionando para atender además a muchas regiones. ¿Cómo está eso? ¿Están funcionando normalmente todos esos otros controles? ¿O la gente no está yendo al hospital? Está funcionando, pero indudablemente no normalmente, porque no se puede. No se puede porque se han destinado muchos recursos específicamente al área COVID, por lo tanto... por eso le preguntaba, o sea, de todos modos, ¿no ha significado mermar de alguna manera lo otro? Claro, pero todo lo urgente lo hemos seguido haciendo. Por ejemplo, antes de ayer operamos cadera, prótesis de cadera, los tumores los seguimos operando, todo lo urgente lo seguimos tratando. Indudablemente las patologías GES, que son las que más preocupan porque son las enfermedades que están más protegidas y principalmente los cánceres, hemos tratado de minimizar la problemática, pero indudablemente igual que todo el país, esto se ha visto mermado y efectivamente las orientaciones actuales es tratar de ver la manera de sacar al máximo estas listas de espera, sobre todo las que son de la garantía explícita de salud. Javier del Río, director del Hospital Carlos von Buren de Valparaíso, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes cuando quieran.